En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le replicó: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: Tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, buenos días. Buenos días, Padre. Si hemos escuchado con atención esta primera lectura del libro de Jeremías, pues nos damos cuenta que el profeta Jeremías no la tuvo fácil. En esta ocasión, este mismo texto nos dice que a la gente les gusta mucho que les hablen de la prosperidad. No lo digo yo, lo dice el texto. Entonces resulta que habían 2 profetas, nos narra este texto, uno Jeremías y el otro Ananías. Pero como la gente le encanta y le gusta que le hablen sobre lo que quieren y no sobre lo que les hace falta o lo que les hace bienestar, pues he aquí la conclusión. No la tuvo fácil Jeremías, lo odiaron tanto, yo creo que de todos los profetas. El que más sufrió fue Jeremías, ¿cierto? Pero tenía una voluntad hecha del Padre, como el Señor Jesucristo. Quería cumplir la voluntad de Dios y eso lo motivó mucho a él a continuar el camino. Cualquiera no hubiera soportado lo que le tocó soportar a Jeremías: desprecios, rechazos. Lo iban a matar, lo tiraron a un pozo, lo querían dejar morir allí. Mejor dicho, en esta ocasión tenía una cosa al cuello porque ya lo habían declarado reo de muerte. Mejor dicho, era el fastidioso del pueblo, ¿no? Nadie lo quería porque sus palabras eran muy duras, durísimas, pero como dicen por ahí, la verdad duele. Y era una verdad que ellos luego tuvieron que afrontar y que estaban seguramente afrontando, ¿no? Resulta que para la época habían escuelas de profetas, ¿cierto? No habían solamente estos profetas, sino que habían otros tantos profetas, eso dicen los estudiosos, ¿no? Algunos más ventajosos que otros hacían dinero con estas predicaciones, con estas profecías, cosa que no ha cambiado mucho, porque todavía hay mucha gente que hace dinero con las profecías y hay gente que le gusta. Para los gustos, los sabores, yo no los estoy juzgando a ninguno de ustedes, óyeme. Pero hay gente que le encanta que vayan y que le digan profecías, ¿cierto? Que le digan mañana va a estar mejor. Uno se asusta que le digan que va a estar peor. Pero si le dicen que va a estar mejor, porque en eso se basa la prosperidad. Que le digan a uno: mañana usted va a estar mejor, mañana económicamente va a reinar, mañana usted va a ser multimillonario. Pero sabe usted que el esfuerzo es como Jeremías, ¿no? Tiene que hacerlo desde este momento, corregir y corregir su carácter, corregir su vida. Y seguramente yo siempre he pensado, lo único que tenemos posibilidad es el presente, ¿cierto? Con el pasado toca cargarlo, ¿cierto? Porque ya hemos tomado las decisiones, o sea, esas ya no se pueden cambiar. Toca sanar las heridas del pasado, aprender a cargarlo, y lo único que tenemos de posibilidad es el presente para no volverse uno a equivocar, ¿cierto? Pues ya de mala si uno no aprendió de lo que le pasó, pero tiene que aprender porque mire, está parado sobre sus pies, está parado sobre sus pies y tiene la posibilidad de construir tu presente.
¿De qué depende el futuro? De esas decisiones que tú vas a tomar hoy, específicamente hoy, ¿cierto? Pero dice la palabra, cada día su propio afán, ¿no? No hay que afanarse tanto, ciertamente, pero si tú das unos pasos en Dios, en el Señor, en fe, corrigiendo lo que debes corregir, pues el día de mañana tendrás seguramente, no les ofrezco nada, porque si no haría como Ananías, ¿cierto? Seguramente un futuro mejor, ¿cierto? Pero sí diré como Jeremías que hay cosas por colocarle atención, que hay cosas por corregir y que hay cosas que cada uno conoce en nuestro interior y en nuestro ser que debemos ponerle la talanquera para no ir adelante. Este texto, que es una versión de un evangelio que ya habíamos escuchado durante estos días, si no me equivoco, el domingo, no este domingo, sino el domingo que pasó, ¿cierto? Similar, es el milagro de la multiplicación de los panes y 2 peces que tenían, los 5 panes. Resulta que había una multitud grande que estaba siguiendo al Señor, ¿no? La multitud siempre es muy insistente. Él se había retirado porque estaba haciendo una especie, no, estaba haciendo duelo por la pérdida de Juan el Bautista. Todos los seres humanos necesitamos hacer duelo. Y él se había retirado, como le placía a él, a un sitio primero apartado y segundo desierto. Porque le habían comentado de la manera en cómo había muerto Juan el Bautista. Entonces él se había apartado, generalmente a solas, pero casi siempre se lleva unos discípulos consigo. Y resulta que cuando llegaron allá ya había un montón de gente. La gente había averiguado a dónde iban a estar, se habían adelantado y habían llegado a la otra orilla del mar de Galilea. Entonces el Señor se llega y los encuentra, pues una gente que había caminado un poco de tiempo a un sitio que era despoblado porque pues era un desierto, por ahí no había ni qué beber ni qué comer. Entonces él, al ver la multitud cansada, entonces se compadece de ellos, se compadece, esa es la expresión que utiliza el Evangelio. Entonces le dice a sus discípulos que le den de comer. La actitud que tienen los discípulos, pero ¿de dónde vamos a sacar, Dios mío bendito? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida para semejante montón de gente? ¿No? Entonces, como la confianza, nutrir la confianza. Finalmente había una persona que tenía 5 panes y 2 peces y el Señor multiplica eso de tal manera que alcanzan aproximadamente para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, y con eso que se recogió, sobró, o sea, sobreabundó. Quiere decir que la fe tiene que ser tan grande que en la poca edad, porque siempre habrá, lo que pasa es que uno se le olvida agradecer lo poco que tiene, ¿no? Por pensar en lo grande, ¿no? Se le olvida uno de agradecer los 20,000 que tiene en el bolsillo por pensar en los 50,000 que no tiene todavía, ¿no? Entonces lo mismo le pasó a los discípulos. No aprovecharon lo poco que tenían, pero sí pensaban en dónde, qué vamos a hacer y dónde vamos a conseguir semejante cantidad, ¿no? Entonces, se le olvida a uno aprovechar que tiene bendición, que tiene salud, que no se ha acostado con hambre. Ya era de dieta, pero cierto que uno no cene o se tome una guapanelita nomás y ya, pero yo creo que el Señor nunca nos ha dejado sin ese pan cotidiano, sin esas bendiciones, sin la familia. Entonces uno viene pensando a veces más en lo que no tiene, en disfrutar lo que tiene. Esa es la gran invitación, ¿cierto? En la poquedad el Señor multiplicará eso para que sea abundante para nosotros. Amén.